El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Este pasaje es un pasaje que nos muestra gráficamente cómo la palabra del Señor en ocasiones se opone a la realidad, ¿no? A las circunstancias, a lo que las personas dicen, hablan, afirman, ¿sí? Porque acá encontramos esta historia donde Pedro marca, Señor, mas en tu palabra. Él resalta la palabra del Señor por encima de todo lo que él había vivido, de su experiencia, de sus años como pescador. La palabra del Señor la puso por encima. Y esto es justamente lo que nosotros tenemos que hacer cada día. Los milagros del Señor se producen a partir de poner la palabra del Señor por encima de toda circunstancia, creerle a la palabra. Pensar que alguna de las cosas que nosotros tomamos como absolutas, esto es así, no la podemos cambiar, no hay otra realidad que esta, no proviene de la palabra del Señor, proviene de la circunstancia, de la experiencia, de lo que el hombre le llama vida, pero la palabra de Dios está por encima, porque la palabra de Dios creó todas las cosas. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, dijo a través de la palabra, Él habló y fueron hechas las cosas. No fue la mano de Dios trabajando allí como un labrador labra la tierra, sino que fue la palabra de Dios. Y la palabra del Señor todavía está manteniendo, sosteniendo todo lo creado y todavía influye sobre lo creado. Entonces, cuando nosotros nos consideramos personas de fe, que caminamos en la fe, tenemos que poner la palabra del Señor por encima de todo lo que estamos viviendo en este día. Vamos a leer la palabra. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, es decir, fueron a pescar, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Acá vemos un ejemplo tan claro, ¿no? Jesús le pide la barca a Pedro para hablar. Ya por aquel entonces se sabía que el agua era transmisora del sonido. Entonces él tomó lo que los teatros griegos ya utilizaban, que era tener un lago frente al escenario para que el sonido se trasladase a las gradas. Él agarró, se subió a la barca, la corrió, dejó un espacio de agua para que el sonido pudiera llegar a toda la multitud que estaba allí, y estuvo enseñándole todo el tiempo. ¿Qué decía Jesús allí? No lo sabemos. ¿Qué fue lo que habló? ¿Qué enseñó? No tenemos idea. Pero lo que enseñó Jesús, Pedro lo escuchó. Así que cuando termina él de ministrar, le dice a Pedro: boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Note algo. Jesucristo sabía seguramente que Pedro había estado toda la noche pescando y que nada había logrado. No le dijo Jesús a Pedro:
Pedro, yo sé que toda la noche estuviste trabajando, no, que estuviste allí remando y con un gran esfuerzo me prestaste la barca y para bendecirte a causa de que me prestaste la barca, andá a pescar y vas a ver un milagro. No. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le da una orden. Jesús no le conversa a Pedro para disuadirlo a Pedro. Jesús le da una orden, le dice, boga mar adentro. No un si querés, no un si podés, no hay una actitud de convencimiento, de seducción de Pedro. No. Le dijo, boga mar adentro y echa tus redes a pescar. Una orden. La autoridad de Jesucristo diciéndole a Pedro, diciéndole, andá, obedeceme. Ni siquiera le dijo, vas a ver una gran cantidad de peces y vas a ver la bendición de esto. Nada. Solamente le dio la orden, ve, hacelo. Y la respuesta de Pedro es lo que más llama la atención. Y es tal vez lo que nosotros tenemos que resaltar de este pasaje. Señor, toda la noche he estado trabajando y nada he pescado, pero en tu palabra echaré la red. Pedro pone a la palabra del Señor por encima de las experiencias personales, por encima de su sabiduría, por encima de los años que tenía como pescador. Él sabía muy bien que se pescaba de noche, que de mañana no era el horario, o durante el mediodía, no era el horario adecuado para hacerlo, que tenía que hacerse en el horario justo. Ellos eran pescadores, lo sabían. Pero él puso la palabra del Señor por encima. Y yo pensaba en estos días cuántas cosas nosotros aceptamos como absolutos, ¿sí? Y nada tienen que ver con la palabra del Señor. La Biblia contradice nuestros pensamientos. Los pensamientos que tenemos los hemos adaptado, los hemos apropiado de lo que escuchamos en la televisión, de los que vimos en las redes, de lo que vimos allí en una noticia, lo que escuchamos en la calle, lo que nos dijo alguien que tiene una relación fuerte con nosotros y entonces lo tomamos, lo que por allí nos dice una persona que está en autoridad sobre nosotros. Por ejemplo, un médico. ¿Cuántas veces un médico nos ha dicho, bueno, mire que esto probablemente puede ser muy grave? Nunca el médico nos dijo, esto es gravísimo. Pero nosotros escuchamos grave y ya dijimos, bueno, el médico me dijo que esto es gravísimo. Y lo adoptamos y lo compartimos a la familia y la familia se larga a llorar y entonces dice, bueno, anda a buscar otro médico y hace esto y hace lo otro. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia frente a esto? ¿Estamos poniendo nosotros la palabra del Señor por encima de las circunstancias, por encima de nuestras vivencias, por encima de la percepción que tenemos de nuestro alrededor? Pedro hizo eso. Señor, toda la noche he estado trabajando. Podría haberle dicho, Pedro, déjame descansar, Señor. Quiero ir a descansar. Te presté la barca. Me siento bendecido por el hecho de que hayas usado la barca y hayas enseñado la palabra a tanta gente. Déjame descansar, Señor, me voy a dormir la siesta. No dijo eso. Señor, en tu palabra. Yo pongo a tu palabra por encima. Y eso tal vez es lo que lo diferenciaba a Pedro de muchos otros. Pedro, un hombre hosco, en muchas cosas era limitado, pero estuvo dispuesto a poner la palabra por encima de su propia vida. La palabra por encima, porque la palabra... Probablemente Pedro en ese momento no sabía, era creadora y podía transformar cualquier situación. De hecho, lo hizo, porque echaron la red y rescataron gran cantidad de peces. Aún la red estaba allí con peligro de romperse, así que llamaron otras barcas, vengan a ayudarme. Hay una cantidad enorme.
El Señor se glorificó. La palabra del Señor, una vez más, ha demostrado que es la palabra que gobierna este mundo, el mundo natural y el mundo espiritual. Las personas de fe son personas que no se atienen a lo que dice el mundo, sino que ponen su corazón a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, porque este libro es la palabra de Dios. No es el libro que contiene, no es un libro histórico, ni es un libro de buenas enseñanzas, es la palabra del Señor. Y si yo creo a esta palabra, esa palabra se va a transformar en mi vida una realidad, porque es la palabra de Dios. En este día, que podamos poner la palabra, tal vez si vos estás mirando este video, ya has leído la Biblia, y ya el Señor te ha hablado una palabra que por allí no le prestaste demasiada atención porque no entendiste el significado de esa palabra, pero déjame decirte algo, Dios te dio esa palabra para que busques, para que averigües qué significa esa palabra, para que la creas, para que la pongas por encima de tus circunstancias y para que alcances la victoria. Oramos al Señor. Señor y Padre, gracias te damos en este día por cada palabra que tú nos das, Señor. Hay alguna que no la entendemos de primera mano. Necesitamos oración y paciencia para que esa palabra ilumine nuestra mente y nuestro corazón y así entenderla y ponerla por obra. Pero siempre por encima de las circunstancias vividas, por encima de nuestros pensamientos, por encima de los postulados, Señor, que tanta gente esgrime. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres el Dios Todopoderoso y tu palabra se hace vida, Señor, y se hace milagro en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga.